autoridad y todo el poder sobre todo ser humano para darle vida eterna. Imagínense qué poder le dio Dios a Jesucristo para que todavía andemos nosotros diciendo que perdemos la salvación. ¿Sí? ¿Les queda claro cómo está esto? No estoy hablando nada de mí. Estamos leyendo la palabra de Dios. Dice el verso 3: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Cuando dice aquí que te conozcan, quiere decir que tengan conocimiento, que tengan una relación contigo, ¿sí? Que sepan lo que tú has hablado, lo que tú nos enseñas, pero no nomás al Padre, sino a Jesucristo. ¿Sí? Pero lo importante, fíjense cómo dice Jesús: toda potestad me ha sido dada. ¿Para qué? Para que yo les dé vida eterna. ¿Qué poder habrá más alto que el que Dios le da a Jesucristo para que perdamos la salvación y la vida eterna? Ninguno, y menos viniendo de nosotros, ¿verdad? Entonces, pastor, ¿pero quiere decir que yo puedo vivir como se me pegue la gana? No. No confundas libertad con libertinaje. ¿Sí? No confundas gracia con permisividad. ¿Verdad? Claro que no. Tu conciencia, ¿sí?, te indica cuando algo está mal. ¿Por qué? Porque en tu conciencia el Espíritu Santo te redarguye del pecado que estás haciendo. ¿Sí o no? Entonces aquel que peca y no se siente mal, pues no tiene el Espíritu Santo con él, y por tanto no tiene a Jesucristo, y por tanto nunca ha sido salvo, por tanto nunca ha recibido vida eterna. Creyó que la tenía, pero su propio testimonio demuestra lo contrario. Pero es que haya perdido la salvación. No, nunca la tuvo. Nunca la tuvo. Por eso mucha gente se autojustifica. Es que es poco a poco, es que el Señor sabe que soy débil, es que estoy en un proceso. No, espérame, eso es una autojustificación para que sigas haciendo y viviendo como tú quieres. Entonces, no eres salvo. No eres salvo, ¿sí? ¿Por qué? Jesucristo mismo. Si alguien quiere venir en pos de mí, cargue su cruz. ¿Sí o no? ¿Y qué vas a cargar en tu cruz? Tu culpabilidad de los pecados. Decir, Señor, esto yo lo tengo que cargar, pero tú ya lo pagaste allá. Y tengo que botar mi vida pasada. Por eso la Biblia nos dice, ¿verdad? Y aquel que tiene a Jesucristo, nueva criatura es. Las cosas viejas, ¿dónde quedaron? En el pasado. Pero si tú sigues viviendo conforme al pasado, ¿eres nueva criatura? No, te estás engañando. Te estás engañando. ¿Por qué? Porque en el mundo hay dos tipos de vida: la vida del mundo y la vida espiritual. La vida del mundo le da placer a la carne. La vida espiritual lucha contra la carne. ¿Sí o no? Entonces tenemos que estar nosotros siempre pensando: lo que vivo, lo que hablo, lo que pienso, lo que hago, ¿agrada a Dios o me agrada a mí? ¿O me importa un cacahuate lo que diga Dios? ¿Saben que tristemente muchas iglesias así viven? Viviendo bajo un engaño, viviendo bajo un Dios que está por abajo de la voluntad del hombre, viviendo bajo un Dios que está supeditado a nuestros pecados, ¿sí? Que mi pecado es más grande que Dios, que mi pecado hace que la gracia de Dios no sirva para nada, que mi pecado hace que el sacrificio de la cruz ya no tenga valor, que mi pecado es más potente que la sangre de Cristo y ya no lo puede limpiar. Eso es perder la salvación, ¿sí o no? ¿Será cierto lo que dice? No. Lo estamos leyendo en la Biblia, que no.
El propósito de Dios al mandar a su Hijo es darnos vida eterna, ser salvos. Pedro nos dice, el fin de mi fe, pues es la salvación de mi alma. Imagínense una religión que me hace vivir en el miedo de que todo me hace perder mi salvación. ¿Qué va a pasar con ese miedo? Se va a convertir en una aceptación. ¿Así? Y los que no entienden la doctrina de la gracia, la doctrina de la salvación, dicen, es que entonces tú estás predicando que el hombre puede vivir como quiera, al fin Dios lo va a perdonar. No, eso no lo dice la Biblia. Esa es una mala interpretación, ¿sí? Wesleyana, arminiana, ¿sí? Nosotros entendemos lo que la palabra de Dios estamos leyendo. Y no estamos leyendo sin contexto, sino estamos hablando lo que Jesucristo, si se fijan, todo viene en rojo, Él es el que está diciéndolo, ¿sí? Vamos a Romanos 5. Versos 20 y 21. Cuando la palabra de Dios en el Nuevo Testamento habla sobre la ley, habla sobre la ley de las obras, ¿sí? La Torá, la ley de Dios en el Antiguo Testamento hablaba del hacer y el no hacer, ¿sí? Por eso decía la Biblia, dice la Biblia, que los sacerdotes, ¿verdad?, entraban una vez al año a expiar todos los pecados del pueblo, incluyendo los de ellos, ¿verdad? Porque también pecaban, ¿sí? Pero ¿qué pasaba? Tenían que hacerlo cada rato, cada año, ¿no? ¿Por qué? Porque la misma ley condenaba. Nadie iba a ser justificado por la ley, sino la ley nos condenaba a todo mundo, ¿verdad? Entonces, imagínense esas iglesias que se dicen cristianas y que te imponen obras para que seas salvo. No te vistas así, ponte esto, no comas aquello, no toques esto, no oigas, no veas. ¿Está peor que la ley? ¿Dónde está la gracia de Dios? ¿Dónde está la libertad de Dios? Quiere decir que si yo no obedezco las reglas de esa iglesia, no tengo salvación. Entonces volvemos a la ley de las obras. Ahora pusimos mandamientos de hombres, porque ni siquiera vienen de la palabra de Dios. Ponen mandamientos de hombres para poder ser salvos. Entonces, vemos ahorita cómo la ley nos hablaba de obras, de conductas, de actos. Dice, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Entre más leemos la ley, más pecadores nos hacemos. Dices, híjole, pues este también estoy mal, híjole. Entonces, pues ya mejor ni la leo, ya me condené solito. La ley me condena, ¿sí? Dice, mas cuando el pecado abundó, ¿qué dice? Les voy a parafrasear esto. Cuando la ley me condenó, vino Jesucristo. Y por gracia fui salvo. ¿Sí o no? Esa es nuestra fe. Lo que la ley me condenaba, Jesucristo lo pagó, me perdonó y me hizo salvo. Sobreabundó la gracia, ¿sí? Si este versículo lo leen los que dicen que la salvación se pierde, mejor que lo estudien. Cuando la obra me condena, la gracia de Cristo está sobre ella. Me perdona. Dice el verso 21, para que así como el pecado reinó, ¿sí? ¿En qué tiempo está reinó? Pasado. Para muerte, así también la gracia reine. Cambia el verbo, ¿sí? Por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo nuestro Señor. Aleluya.
En estos dos versículos le tumban toda su doctrinita. Así de sencillo, ¿sí? Si te dicen, es que tu pecado de condena sale, pero mi gracia recibida está por encima de mi pecado. ¿Por qué? Porque así lo dice la palabra de Dios. Dice, mi pecado reinó, pasado, pero ahora reine. ¿Sí? Se extiende. ¿Cuánto tiempo reine? Hacia adelante, no es para atrás. ¿Sí? Es para el futuro. Dice, reine, dice, por la justicia. Es decir, lo que el pecado me condenaba, por justicia, pagué la cuenta. ¿Cómo? Por el sacrificio de Jesucristo, nuestro Señor. Entonces mis actos ya no me limitan. Es el acto de Jesucristo el que me lleva a la salvación. Juan 5:24. Dice otra vez la palabra del Señor, hablada por Jesucristo. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene, ¿qué? Y luego que sigue, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de vida. Si Jesús mismo me dice, yo ya no voy a ser condenado. Aquí está bien claro este versículo, ¿sí o no? Dice, ya no tienes condenación. Ni el diablo te va a condenar. ¿Por qué? Porque el precio ya fue pagado. ¿Por qué nos condenamos nosotros? ¿Por qué nos hacemos víctimas de perder la salvación? ¿Quién nos condena si Jesucristo dice, los que creen en mí ya no serán condenados? ¿Por qué no entendemos eso? Porque no tomamos este versículo como una promesa hecha realidad en nuestra vida. ¿Sí o no? Está bien claro, ¿sí o no? Dice, el que oye mi palabra y crea al que me envió, es obediencia y fe. ¿Sí o no? Obediencia y fe. Dice, ese ya tiene vida eterna. ¿Necesitábamos hacer otra cosa? No. Simplemente ser obedientes y tener fe. Creer. Nada más. ¿Sí? ¿Y qué pasa? Dice, y no vendrá a condenación. El verbo vendrá, ¿en qué tiempo está? ¿En futuro? ¿Sí o no? Dice, ya en el futuro no vamos a ser condenados. Aunque a veces nos dicen, ay, condenado, vieja esta. Ay, condenado, twinkle. Dice, ya no vamos a ser condenados en el futuro. Hagas lo que hagas, ¿sí? Ya no hay condenación sobre ti, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya has sido rescatado, ¿sí? De la muerte y pasado a la vida eterna. ¿Qué es eso? ¿No es salvación, hermanos? ¿No es salvación? ¿No es un versículo bien poderoso este? ¿Quién me va a condenar? Si Jesucristo dice que yo no me soy condenado. ¿El diablo? Yo te voy a decir quién te condena. Las iglesias de las falsas enseñanzas. Las iglesias de las doctrinas equivocadas. Esas sí te van a condenar. Hermano, usted no puede entrar porque no trae velo. Se pintó el pelo, trae aretes. Hermano, usted trae pantalón morado fosforescente, no puede entrar. Hermana, usted ve películas en la televisión y eso es pecado. Condenación, condenación, condenación del hombre. Y la gente viviendo con miedo. Ay, sí, es que me tengo que vestir así de tehuana, ¿verdad? O de tamal oaxaqueño, porque es desagradable a Dios. ¿Quién me está condenando?
¿Quién dice eso? Pablo dijo, si eso es lo que quieres hacer, hazlo. Yo no tengo esa costumbre. La iglesia de Dios no tiene esa costumbre. ¿Quieres vestirte? Sí, vístete. Pero no condenes a otro por lo que tú hagas o dejes de hacer. ¿Por qué? Porque Dios no te lo pide. La iglesia de Dios, la que vive de acuerdo a la palabra de Dios, ya no es condenada, hermanos. Ya no hay ninguna condenación sobre nosotros. Aquí lo dice Jesucristo, no lo dijo Pablo, no lo dijo Pedro, no lo dijo Juan, no lo dijo nadie, lo dijo Jesucristo mismo. No hay condenación. Y habla del futuro. No que digas, bueno, hasta ahora ya no vas a ser condenado, pero cuídate, porque puedes volver a ser condenado. Eso dice lo que dicen las doctrinas de las que se pierde la salvación, ¿sí o no? Entonces, podemos nosotros hablarle a la gente de decir, mira, tienes una promesa tan grande que no importa quién seas, Dios te ha amado tanto que te da vida eterna. ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque ese es su propósito. Ya lo leímos en Juan 3:16. Cuando hemos estudiado que la gracia no es una fuerza, ni es, como dicen, un regalo inmerecido. La gracia es la acción de Jesucristo cumpliendo la voluntad y el propósito de Dios. ¿Quién ejerce la gracia? ¿El aire? No, una persona. Inicia con Jesucristo y la continúa el Espíritu Santo, ¿sí o no? Jesucristo mismo dijo, les conviene que yo me vaya. ¿Saben por qué dijo también eso? Porque sabía que necesitábamos un abogado en el cielo. ¿Quién más aboga por nosotros? ¿La reina de los cielos? ¿La reina del sur? ¿El señor de señores? ¿O quién? ¿El jefe de jefes? No. ¿El señor de los anillos? No, es Jesucristo. Es el único que está sentado a la diestra del poder de Dios, diciendo, Señor, perdónalo, ya lo que hizo, sé que está mal, pero ya lo pagué también. ¿Por qué? Porque pagué por todos sus pecados, por todos. ¿Sí? Y de los que tú me diste, no voy a perder ninguno, ni nadie me los va a arrebatar. ¿Por qué? Porque creyeron en mí y creyeron en ti y guardan mi palabra. ¿Es bien hermoso, sí o no? ¿Cuántos pueden decir aleluya? Aleluya. Vamos a Primera de Juan, capítulo 5. Primera de Juan, capítulo 5, verso 13. Yo no sé ustedes, pero a mí me emociona cuando conozco todo esto. Dice la palabra de Dios: estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios. Fe. Para que sepáis que tenéis vida eterna, conocimiento y confirmación de la promesa, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Fíjense qué palabra dice aquí Juan, ¿sí? El más espiritual de todos los apóstoles, ¿verdad? Dice, todas estas cosas que os he escrito es para confirmarles que por fe son salvos. Amén. ¿Sí o no? ¿Tú crees en el Señor Jesucristo? Amén. ¿Amas su palabra o la tienes ahí para leerla cuando se te da la gana? Porque ahí está la salvación. Ahí está tu salvación, en la palabra, no en lo que yo te estoy diciendo. Porque yo no te estoy diciendo nada escrito por mí. Te estoy diciendo lo que Jesucristo mismo ha escrito para ti y para mí. ¿Soy salvo? Sí.
¿Tengo vida eterna? Sí. ¿Voy a caer en pecado? Sí. ¿Me condeno? No, porque Jesucristo me dijo que todos los que creamos en Él no tendremos a condenación. Si fallo, tengo abogado en el cielo. ¿Para qué? Para que todo lo que yo haga mal, diga, Señor, venga sobre mí la culpa, porque fue quedada clavada en esa cruz, en ese madero. Por tanto, si tú tienes a Cristo en tu corazón, lo amas, lo buscas, luchas contra ti mismo y contra tu pecado, tienes la garantía de que ya eres salvo. Amén. Y lo que Dios da, no lo quita. Amén. Señor, te damos gracias, Padre, por este breve estudio, pero que tú nos abres, Señor, los ojos y el entendimiento para quitarnos toda duda, todo temor de que si somos o no somos aceptos a ti, de que si somos o no somos hijos de Dios, de que si somos o no somos salvos y rescatados, y de que si tenemos o no tenemos vida eterna. Señor, tu palabra dice que sí la tenemos y que nada nos va a arrebatar de tu mano, porque tu mano poderosa no permitirá que caigamos ni que seamos quitados ni arrebatados de ti. Porque grande y poderoso eres tú. Y toda potestad te fue dada por el Padre para que fuésemos rescatados por ti y que estemos, Señor, en tu presencia por toda la eternidad. Padre, no me he de preocupar ya, Señor, ni vivir angustiado por una condenación que no existe y que el hombre, Señor, ha creado por falta de conocimiento de tus palabras. Abre nuestro entendimiento, inquiétanos para seguir escudriñando tu escritura. Saca a relucir nuestras propias dudas para que seas tú, Señor, quien nos las aclare. Que seas tú quien nos enseñe. Que sea tu Santo Espíritu quien nos ilumine y nos revele, Señor, los misterios y verdades que están escritos en tu Santa Biblia. Padre, gracias porque ahora entendemos, Señor, tan grande regalo que hemos recibido en nuestro Señor Jesucristo. Ahora entendemos que la gracia no solo es un don o un regalo inmerecido, sino es el propósito de Dios cumplido, Señor, en la actitud, en la enseñanza, en la presencia de Jesucristo para todos aquellos que creemos en Él y confiamos en Él. Grandes, chicos, jóvenes, viejos, ancianos, Padre, todos hemos sido pasados, Señor, por igual en ese juicio. A veces dicen, Señor, que la iglesia será enjuiciada. Yo te puedo decir, Padre, que ya hemos sido enjuiciados. La condena ya había sido dada sobre nosotros, pero Cristo pagó nuestra condena en esa cruz. Ya no temeremos el juicio porque hemos sido rescatados, redimidos, santificados y salvados por el sacrificio, Señor, único y eterno en la cruz. Gracias, Señor, porque tenemos, Señor, cosas que a veces no entendemos, cosas que nuestra religiosidad o nuestra falta de conocimiento no nos hace entender la profundidad y la grandeza que tú has obrado, Señor, desde el cielo para cada uno de nosotros. Gracias, Señor, porque cada día que te entendemos, te amamos más y más agradecidos estamos ante ti de todo lo que has hecho y lo que harás por cada uno de nosotros. Sí, aleluya. Espíritu Santo, síguenos obstaculizando en nuestros pecados. Síguenos redarguyendo de la maldad en la que a veces caemos. Enséñanos, Padre, a ponernos a cuentas contigo en todo lugar y todo momento, mientras aún tengamos tiempo, porque los tiempos son difíciles, los tiempos son críticos, y cada día, Señor, estamos más cerca de estar en tu presencia. Gracias te damos, Señor, por esta enseñanza, y Padre, ayúdanos a compartirte de ti, aquellos que aún no te conocen o que te conocen a medias. Ayúdanos a rescatar a los engañados. Ayúdanos a rescatar a aquellos que han sido involucrados en doctrinas que no vienen de ti y que se alejan por solo entendimiento del hombre y no por revelación de Dios.
Gracias por este maravilloso regalo y gracias por esta responsabilidad tan grande que das a los que te amamos y creemos en ti. Muchas gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén.